Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Bueno, y hoy os vengo con una segunda parte de un vídeo que ya os dije que iba a hacer, y es que os he recomendado en un vídeo anterior libros que me evocan al otoño y libros pues eso, estacionales totalmente, ¿no? De estos que yo siempre asocio a esta estación del año, ¿no? Y os dije que os iba a traer además pues el tema de series y películas en un vídeo aparte para no extenderme demasiado en el vídeo, así que en el vídeo anterior, que ya era bastante largo de por sí. Así es que bueno, pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vengo a traeros pues series y películas que yo asocio totalmente con el otoño, que me encanta ver en otoño, que no me importa haberlas visto ya, que yo sigo viéndolas en esta época del año. Y sí, aquí vamos a encontrar algunas sugerencias de las que todos asociamos con el otoño, de las que sí sabemos que es algo recurrente porque nos evocan, no es que me evoquen a mí el otoño, sino que es algo que para todo el mundo suele asociarse con el otoño, ¿no? Así que sí, vais a tener un montón de sugerencias de las habituales, pero espero también descubriros alguna un poquillo diferente quizás, ¿no? Así que vamos a comenzar y sí, vamos a sacar al elefante rosa de la habitación, porque evidentemente no puede haber otoño sin Ana de las Tejas Verdes o las chicas Gilmore. Es imposible, están totalmente unidos y no se puede separar otoño de ninguna de estas series. ¿Por qué? Pues por esa ambientación, por esa capacidad de ser sitios de confort, acogedores, ¿no? Porque son casa al final. Y además están tratados con mucha sensibilidad, por esa iluminación, ese color, que son series con, no sé, muy nostálgicas y tienen ese regustillo, y yo creo que son las que todo el mundo pues eso, ve de manera recurrente, y cuando llega el otoño es como toca revisionar estas dos series, ¿no? Y siguiendo con series, tengo que decir que algo que me gusta mucho también es todas estas series de fantasía que últimamente están proliferando bastante, que están, digamos, basadas en libros, y a mí me hace muy feliz porque había como escasez, ¿no? Es como un nicho que estaba muy poco explorado, y el tema de que ahora existan series como la del Señor de los Anillos, que ya sabéis que no entró en mi top del año pasado, pero que sí me resulta muy otoñal y muy propia para ver ahora, o La Rueda del Tiempo, me encantó, no sé, me gustó muchísimo, ha sido una serie que he disfrutado, que estoy deseando ver la segunda temporada, que es perfecto que salga ahora, es que por algo tiene que ser, si es que perfecta para el otoño. No sé, todas estas series que tienen, quizás El Señor de los Anillos menos porque es mucho más colorida y mucho más luminosa, ¿no? Pero La Rueda del Tiempo tiene una ambientación un poco más opresiva, un poco más densa, más oscura, en la que siempre está planeando por encima algunas presencias inquietantes, no sé, incluso la propia manera de rodar la serie parece mucho más gris que, por ejemplo, la del Señor de los Anillos, como digo, la de los Anillos de Poder. Entonces, para mí, La Rueda del Tiempo es una serie totalmente otoñal, mucho más gris, mucho más como con ese filtro, ¿no? de oscuridad, y me parece perfecta para esta época del año. También todo lo distópico me resulta muy otoñal. Por ejemplo, la serie de The Last of Us. Esta serie en la que uno de los ejes conductores es la muerte, ¿no? Es la muerte, y tenemos pues un virus que ha asolado el mundo, y vemos pues qué pasó para que llegásemos al punto presente, que es en el que se nos plantea la historia, en el que hay una niña que junto con un hombre pues tiene que huir y sobrevivir, ¿no? a una sociedad distópica en la que los seres humanos pues somos pues eso, prácticamente zombies, ¿no? A causa de un virus. Entonces vemos toda esa desolación, toda esa humanidad ya corrupta, porque los que sobreviven somos prácticamente carroñeros y queremos aprovecharnos de los demás, de lo poquito que puedan darnos y podamos sacar de los demás. Hay pues eso, mucho extraperlo, hay una ambientación muy opresiva, lo que es el mundo como tal ha quedado pues eso, en ruinas, y la naturaleza se está abriendo camino también. Vemos eso, pues eso, toda esa sensación de dificultad, toda esa sensación de nostalgia por un pasado mejor. No sé, a mí me evoca mucho eso, como digo, esta ambientación y estas sensaciones me evocan mucho al otoño. Me parece una serie perfecta para ver ahora. Y para ofrecernos el contrapunto a esta
sensación como de poca esperanza en la humanidad, tenemos una serie muy divertida que también fue de mis favoritas del año pasado y que estamos viendo la nueva temporada. Tenemos Solo asesinatos en el edificio, una serie tratada también de una manera muy divertida, con no sé, lo que es la ambientación es poca, porque tenemos sobre todo un edificio que viene a ser otro personaje más también. Todas las ambientaciones cobran muchísima importancia en estas series que os estoy diciendo, pero es que aquí tenemos un edificio muy peculiar, lleno de vecinos muy peculiares. Aquí quizás salimos un poco más porque en esta serie lo que tratamos es un trío de personajes bastante peculiar que tienen un podcast sobre true crime, investigan crímenes reales que además de alguna manera les han visto, pues eso, se han visto salpicados por estos crímenes, ¿no? Entonces, normalmente estábamos circunscritos un poco a la ambientación dentro del edificio. Esta vez salimos un poco porque el crimen en un inicio tiene lugar fuera y luego vamos viendo cómo acabamos relacionándolo todo con el edificio. Es que es muy peculiar, es muy curiosa, es una serie muy divertida, con puntitos un poco macabros, porque vivir en esa comunidad de vecinos pues es algo inquietante, ¿no? Cuanto menos después de todo lo que pasa allí. Pero eso, es un trío muy peculiar, unos personajes que ya dos de ellos están prácticamente en el otoño de sus vidas, ya poniéndonos un poco aquí como poéticos, y es divertido ver cómo enfrentan esta etapa de su vida con esta manera tan cómica y tan siniestra de tratar el tema que están tratando, que al final son, pues eso, muertes, ¿no? Y ya digo, tiene ese punto ácido, ese punto divertido, los personajes son maravillosos. También a nivel de cómo está trabajada no sé, el colorido de la serie, a mí me gusta muchísimo, no sé, creo que está tratada de una manera perfecta para evocarte esta época del año. Además, estoy intentando recordar y creo que lo que es la ambientación de la serie como tal también está como en otoño-invierno, porque siempre en mi cabeza los recuerdo pues con abrigos, con bufandas. Entonces toda esta ambientación, además que a nivel climatológico también pues coincide bastante con lo que en mi cabeza sería un otoño perfecto, que es un otoño con frío y además un buen misterio y un buen crimen, siempre también es súper buena opción para escoger durante esta época del año en la que eso, queremos cositas más oscuras y un puntito más siniestras. Y por último, ya como serie, quería mencionar algo que es inevitable, es que se tiene que poner. Me parece que tiene ya 2 temporadas y creo que próximamente se va a estrenar la tercera, ahora en octubre, y son estas series de La Maldición de. Tenemos La Maldición de Hill House y La Maldición de Bly Manor. Y estas son unas series de poquitos capítulos en Netflix que son puro otoño y son perfectas ya, digamos, para esta época de finales de octubre, esta época de Spooky Season, esta época en la que ya buscamos algo de terror, ¿no? Y es que estas series, bueno, yo siempre recordaré de la primera, de La Maldición de Hill House, siempre recordaré, creo que era el final del capítulo 5, que me dejó tan mal cuerpo que no me pude ir a la cama en ese momento. Nosotros siempre vemos un capítulo de serie por las noches, pues de la serie que tengamos abierta, y claro, vimos ese capítulo por la noche, que además recuerdo que coincidió que en esa época teníamos puesto el proyector y estaba toda la casa a oscuras y una pared entera proyectando ese capítulo, que fue un capítulo, pues eso, impactante, ¿no? Y mi marido y yo nos miramos como, no podemos irnos a la cama ahora, porque teníamos una sensación de ansiedad y de mal cuerpo, que tuvimos que ver algo más ligerito antes de meternos en la cama, porque es que de verdad teníamos encogido el corazón y un pellizco en el estómago, vaya. Y es que es una ambientación perfecta, es muy oscura, nos cuenta historias basadas en relatos un poquito breves o libros, en este caso pues eso, La Maldición de Hill House, que es un libro de Shirley Jackson, y La Maldición de Bly Manor, que está basada creo que era en Otra vuelta de tuerca de Henry James. Yo me he leído los 2 libros y tengo que decir que las adaptaciones son bastante libres, cogen mucho de la historia, cogen mucho de la ambientación y de los personajes, pero son bastante libres, ¿no? Y como producto audiovisual me parecen
maravillosos, ya digo, porque saben transmitir esa sensación inquietante, porque todo lo que tenga que ver al final con mansiones, como he dicho, como dije en el vídeo sobre los libros, todo lo que tenga que ver con mansiones así como siniestras, que tienen un pasado que les pesa, en las que ocurren cosas así como paranormales y tal, bueno, es que es como mi mermelada, ¿no? Así es que me parece perfecta, bueno, perfectas cualquiera de las dos temporadas. En realidad, ya digo, son independientes, no tienes que haber visto una para ver la otra. Y son maravillosas. Y al hilo de esto también Mike Flanagan, que es el director, tiene otra serie que no está dentro de este universo, pero que se llama Misa de Medianoche y también me parece perfecta, maravillosa. Yo creo que en general las series que haga este director son perfectas para esta época, siempre transmiten ese desasosiego, siempre tienen ese carácter sobrenatural y siempre te dejan pensando un poco, ¿no? ¿Y qué es lo que estará pasando? Ese filtro, como digo antes, de gris y de oscuridad y de opresión me parecen perfectas. Y ahora la que se va a estrenar creo que está basada, no recuerdo cómo se llama, pero sí, es La caída de la casa Asher, me parece, ¿no? Y creo que mantiene el título también, que no es La maldición de nada, sino que se llama como el relato de Edgar Allan Poe. Tengo muchísimas ganas de ver esa adaptación. Esta es la serie perfecta, yo creo, para ver los últimos días de octubre. Y ahora, en cuanto a películas, no voy a decir ninguna de terror, porque es posible que haga algún que otro especial también, algún videíto hablando sobre adaptaciones un poco más terroríficas. Pero vengo a decir 3 o 4 que son las que yo veo de manera recurrente durante esta época porque me parecen perfectas. Una de ellas es Orgullo y Prejuicio, porque es que Jane Austen es maravillosa en cualquier época, pero es que Orgullo y Prejuicio, lo que es la adaptación cinematográfica, me da siempre esta sensación de otoño, lo mismo, por cómo está trabajada la luz, por esa banda sonora, por esa naturaleza, esos momentos en los que solo tienes pues imágenes de la campiña inglesa con la banda sonora y con el sol y esa iluminación, es que me parece tan bonito y tan de otoño. Y Lizzie pues ensuciándose su vestido de barro porque recién ha llovido y está todo húmedo y ella corriendo por allí y se mancha los bajos de sus vestidos porque ella es salvaje y no coge caballos ni carros, ella tiene que ir corriendo y andando. Y ese espíritu un poco más libre y no sé, a mí me parece muy evocadora del otoño esta película. Es de estas que nunca me canso de ver, además, ¿para qué nos vamos a engañar? El señor Darcy siempre es bien. Otra de las películas que me evoca mucho al otoño, yo creo que por su componente académico, es El Club de los Poetas Muertos. Es una película que a día de hoy me hace llorar un poquito más. Yo tenía, no sé, me gustaba mucho el actor principal, me gustaba mucho Robin Williams y a mí me da todavía ese pellizquito de sentimiento cuando veo la película y sobre todo pues este momento de oh capitán, mi capitán, a mí me toca mucho el corazón y me cuesta trabajo, ¿no? Y me emociona mucho, pero es una película además que eso es en un contexto académico, un profesor que enseña literatura de una manera un poco peculiar y un grupo de alumnos, es una escuela de chicos y es un grupo de alumnos pues eso, que tiene unas inquietudes que quizás o no estaban bien vistas o no se correspondían con lo que sus padres querían de ellos en la época. Tiene un puntito eso como dark academia, es el inicio del curso, con lo cual tenemos aquí pues esta época de otoño, de frío, todo esto se aprecia muy bien en la película y a mí me gusta mucho. Ya digo, es una película que me da mucha nostalgia y me hace sentir pena, ¿no? En realidad, pero a mí me gusta mucho verla, me gustan muchos momentos clave de esta película y esta película la asocio mucho con el otoño. Y para quitarnos esta sensación de quizás nostalgia, bueno, iba a decir para quitarnos, pero en realidad no, porque aunque la que voy a decir ahora es muy colorida, también te deja con un pellizco en el pecho y se trata de Coco. A mí me gusta mucho y en casa vemos mucho las películas de animación. Pixar, como sabéis, ya tiene, bueno, a mí en particular me tiene ya los puntos cogidos y yo no hay película de animación de Pixar que vea y no me pegue un lote de llorar, pero es que Coco es especial en este sentido bueno, ya sabéis, trata de Día de Muertos y vemos todo desde la perspectiva de un niño, pero bueno, es una película que, como siempre, en las películas de Pixar podemos encontrarle diferentes
capas, ¿no?, de profundidad. Los niños van a disfrutarla por, como digo, por el colorido, por todo el folclore de Día de Muertos y todo lo que evoca, ¿no?, y lo divertido que puede resultar, por la música, por todo este juego, como digo, de todos estos efectos audiovisuales, ¿no?, que los mantienen totalmente entregados en una película. Y los adultos podemos encontrar un segundo mensaje con la muerte de fondo, con la familia, con seres queridos, que al final pues te tocan mucho más el corazón. No puede ser más otoñal. Por favor, decidme si no es exactamente otoño y te viene a la cabeza Coco, porque es tal cual, vaya, están intrínsecamente relacionados. Conecta con nuestro niño interior por un lado, pero con todas esas personas que ya no están en nuestras vidas y que echamos de menos. Por eso digo que tiene ese componente, no puedo ni hablar, me emociono. Tiene ese componente de nostalgia y es perfecta para ver en esta época. Si sois sensibles, pues con caja de pañuelos al lado. Y ya como bonus track, y aquí sí definitivamente para un poco romper esta última parte quizás un poco más emotiva del vídeo, os voy a decir una película que para mí es una película que siempre que no sé qué ver, se me ocurre esta, pero es que no solo me pasa a mí, también le pasa a mi marido. Y es muy curioso porque nunca hubiese dicho, o sea, no sé, no es la típica película que tú piensas que alguien puede tener esa misma sensación que tú, ¿no? Y es Crepúsculo. Crepúsculo es la película que cuando no tenemos claro qué ver y estamos, pues ya sabéis, un poco abrumados y saturados por este amplísimo catálogo que hay hoy en día en todas estas televisiones en streaming tipo Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney y tal, tienes un catálogo muy amplio y te pierdes navegando cuando no sabes qué es lo que te apetece ver. Y cuando estamos en ese punto, los dos siempre decimos igual, vemos Crepúsculo y es una película que a mí me evoca muchísimo al otoño. Volvemos a lo mismo, porque eso está el contexto escolar, porque bueno, al final es el punto donde más llueve y es el más gris de Estados Unidos y bueno, pues esto me evoca mucho al otoño-invierno, por lo mismo, cómo está trabajada la ambientación, que a mí la naturaleza, esos bosques de secuoyas, todo esto es maravilloso, la lluvia, el cielo nublado, todo esto es puramente otoño. Y esto pues además, unido al mamarracheo, es la sugerencia perfecta para quitar un poco de peso, para aportar ligereza a todas estas últimas sugerencias que he dado, porque decidme por favor que Crepúsculo no es totalmente otoño. Es maravillosa, vaya. Yo creo que vamos a hacernos próximamente de nuevo maratón, porque lo hacemos también de manera recurrente, así como El Señor de los Anillos y Harry Potter, pues también nos vemos las 5 películas y yo creo que es el momento perfecto ahora, porque además el rollo vampiros, hombres lobo, ese puntito sobrenatural también, pues tiene al final diferentes componentes que hacen que sean películas perfectas para ver en esta época. Y ya estaría, hasta aquí todas mis sugerencias audiovisuales para ver durante el otoño. Estaré encantada como siempre de que me dejéis sugerencias porque, bueno, estas son algunas que hemos visto y alguna de ellas la vemos de manera recurrente, como el caso de Crepúsculo o con Orgullo y Prejuicio, pero estoy deseando descubrir nuevas películas y nuevas series que me evoquen al otoño y que sean perfectas para ver en esta temporada. Y ya solo me queda recordaros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho, que le deis a la campanita si queréis que YouTube os avise de futuros vídeos, que le deis a me gusta o no me gusta según lo que os haya parecido este, y que os dejo como siempre por aquí debajo las redes sociales y bueno, en la que estoy más presente y que además estoy subiendo contenido prácticamente a diario es en Instagram, así que nos vemos por allí si os apetece. Muchísimas gracias por estar aquí en un vídeo más y nos vemos en el siguiente. Chao.